Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios relativos a los aspectos cualitativos de la química a un nivel de primero de bachillerato. Empezamos respondiendo a estas cuestiones teóricas. A ver, cambio la tinta a rojo y dice aquí: ¿cómo se llama el paso de gas a sólido? ¿De gas a sólido? Pues si te acuerdas, nos vamos a la pizarra. A ver, de sólido a líquido y a gas, las sustancias pues pueden pasar directamente de sólido a líquido, por ejemplo, y eso ya sabes que se le llama fusión. Las moléculas pueden pasar de líquido a gas, a eso se le llama vaporización, o también pueden pasar de gas a líquido o de líquido a sólido. De gas a líquido pues lo podemos llamar condensación, y de líquido a sólido pues solidificación. Y luego tienes también el paso de sólido a gas, que no me va a caber aquí en este esquema, de sólido a gas, que se le llama sublimación. Sublimación. Claro, si es de sólido a gas la podemos llamar sublimación progresiva. Y de gas a sólido pues también se le puede llamar sublimación, pero regresiva. Estos serían, digamos, los cambios de estado de la materia entre sólido, líquido y gas. La vaporización puede ser de dos tipos. Puede ser la vaporización. Puede ser evaporación si solo pasan al exterior las moléculas de la superficie, y esto se produce a cualquier temperatura. Por ejemplo, si tienes aquí un vaso con agua, pues las moléculas de agua de arriba son las que se van a cualquier temperatura escapando hacia arriba. Eso sería la evaporación. Sin embargo, si tú calientas y se escapan las moléculas de todo el volumen, pues a esto ya se llama ebullición. La evaporación se da a cualquier temperatura y la ebullición se da pues a la temperatura de ebullición, que en el caso del agua serían 100 grados, claro. Venga, entonces respondemos. ¿Cómo se llama el paso de gas a sólido? De gas a sólido, bueno, pues sería sublimación regresiva, según el esquema que hemos visto antes, regresiva. Y de gas a líquido, pues condensación. Se condensa el gas a líquido. También se le puede llamar condensación a líquido. De hecho, la sublimación regresiva también se puede llamar condensación de gas a sólido. O sea que los nombres también son un poco relativos. Dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los estados sólido y líquido, de acuerdo con la teoría cinética de la materia? Bueno, pues ya sabes que la teoría cinética de la materia dice que la materia está formada por partículas que están en continuo movimiento. En los sólidos están vibrando, en los líquidos se mueven con cierta libertad y en los gases se mueven con gran libertad. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre aquí entre sólidos y líquidos? Pues la diferencia fundamental es que en los sólidos las moléculas vibran y en los líquidos se mueven con cierta libertad. Esa es la diferencia fundamental entre sólido y líquido. Porque las distancias son parecidas, ¿eh? O sea, las distancias entre las moléculas en los sólidos y en los líquidos son parecidas. De hecho, en el agua las moléculas están más separadas en sólido que en líquido. Por eso el agua, cuando está sólido, pues si tú lo echas en un vaso de vidrio y lo metes al congelador y eso lo cierras, eso te va a explotar. ¿Por qué? Pues porque el agua sólida ocupa más volumen. Las moléculas están más separadas en el agua sólida que en el agua líquida. Eso no ocurre en las demás sustancias, pero en el agua sí. En resumen, las distancias entre moléculas en sólido y líquido son parecidas. Entonces, la diferencia es que en los sólidos las moléculas vibran y en los líquidos las moléculas se mueven con cierta libertad. Bueno, las moléculas o lo que sea. O los iones, o dependiendo de la sustancia que se trate, pues hablamos de moléculas o de iones. Pero en general hablamos de moléculas. Venga, dice, explica muy brevemente en qué consiste la ebullición de acuerdo con la teoría cinética de la materia. Pues brevemente consiste en que, la ebullición es el paso de líquido a gas, ¿vale? Pues en líquido ya sabes que las moléculas están más o menos juntas, pero se mueven con una cierta libertad, y en gas ya las moléculas están separadas y se mueven con gran libertad. Pues ¿en qué consiste la ebullición? Según la teoría cinética de la materia, pues consiste en que las moléculas pasan de estar bastante juntas y moverse con cierta libertad a estar muy separadas y moverse con gran libertad.
Vale, ¿qué semejanza hay entre un elemento y un compuesto? Pues que los dos son sustancias puras. Por ejemplo, un elemento, el hidrógeno, tiene moléculas así. Si es un elemento es porque todos los átomos son iguales. Esto podría ser gas hidrógeno. Es una sustancia pura, ¿por qué? Porque todas las moléculas son iguales. Un compuesto, pues un compuesto, por ejemplo, sería el agua. El hidrógeno sería un elemento, vale. El agua sería un compuesto. Pero la semejanza con el hidrógeno es que también es una sustancia pura, porque todas las moléculas son iguales. Entonces, la semejanza entre un elemento y un compuesto es que son sustancias puras. Sustancias puras. ¿Por qué son sustancias puras? Porque todas las moléculas son iguales. Aquí en el hidrógeno, por ejemplo, ¿ves? Todas las moléculas iguales, todas las moléculas de hidrógeno. Y aquí en el agua, todas las moléculas son iguales, todas las moléculas son de agua. Responde a las siguientes cuestiones. Se tiene oxígeno en un recipiente de 1 litro e hidrógeno en un recipiente de 3 litros, vale, 1 litro y 3 litros. Ambos gases a la misma presión y temperatura. ¿Qué dice el principio de Avogadro sobre esto? ¿Qué decía el principio de Avogadro? Bueno, pues el principio de Avogadro lo que dice es que dos gases, si están a la misma temperatura y a la misma presión, y si están en el mismo volumen, tienen el mismo número de moléculas. Entonces lo que dice es que si tú tienes un recipiente de 1 litro, 1 litro, y otro recipiente de 3 litros, pues lo que dice el principio de Avogadro es que si aquí tienes no sé cuántas moléculas, pues aquí tienes el triple de moléculas. Así de fácil, eso es lo que dice el principio de Avogadro. ¿Ves? He dibujado en el recipiente de 3 litros, he dibujado el triple de moléculas que en el recipiente de 1 litro, porque el principio de Avogadro dice que si dos gases están en las mismas condiciones de presión y temperatura, pues si ocupan el mismo volumen, tienen el mismo número de moléculas. Y si uno ocupa un volumen triple, pues tiene el triple número de moléculas. Eso es lo que dice el principio de Avogadro aplicado a este ejemplo. Y luego dice que qué dos formas hay de aumentar la presión osmótica de una disolución, de acuerdo con su expresión matemática. Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero es poner la expresión matemática de la presión osmótica de una disolución. Es esta de aquí. Entonces, según esta definición de presión osmótica pi, esa presión osmótica depende de la concentración de la sustancia y de la temperatura. Bueno, la R es una constante. Pues entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, la presión osmótica que ejercen esas sales disueltas en el agua sobre la membrana semipermeable, pues aumenta. Y si aumentas la concentración de la sal, pues claro, hay más iones por ahí disueltos y entonces pues ejercen una mayor presión osmótica sobre una membrana semipermeable que haya por allí. Venga, el tercero dice, un gas está a 850 milímetros de mercurio de presión, ¿vale? Y a una temperatura de 77 grados centígrados y ocupa un volumen de 7 litros. Tendremos que aumentar o disminuir su temperatura si el volumen aumenta al triple, mientras que la nueva presión es de 5 atmósferas. Bueno, te recuerdo que estos problemas en los que al principio un sistema tiene cierta presión, volumen y temperatura en un estado 1, P1, V1, T1, y ese sistema pasa a tener una presión P sub 2, un volumen V sub 2 y una temperatura T sub 2, pues se resuelven así poniendo esta ecuación, porque P por V partido por T tiene que ser igual independientemente del estado en el que esté el gas. O sea, la cosa es que tú tienes un gas. Mira, imagínate, tienes aquí un gas en un recipiente, por aquí están las moléculas del gas, y aquí hay una presión, un volumen y una temperatura 1, 1, 1, ¿vale? P1, V1, T1. Y entonces tú puedes, por ejemplo, aumentar o disminuir la presión, aumentar o disminuir el volumen, calentar o enfriar, y entonces las moléculas pues están también por aquí, pero en otras condiciones. Bueno, pues lo que se cumple siempre en los gases ideales es que si multiplicas la presión por el volumen y lo divides entre la temperatura, siempre te da lo mismo. Pues eso es lo que vamos a aplicar aquí. A ver, vamos a sustituir cada dato. Venga, aquí lo hago aquí en pequeño porque estoy viendo que estoy escribiendo demasiado grande y no me va a caber. Venga, la presión P sub 1. Bueno, la presión P sub 1 dice que es 850 milímetros de mercurio. Pues acuérdate de que para calcular las atmósferas tenemos que saber, vamos a utilizar los factores de conversión, venga. Tenemos que saber esto de aquí, mira, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio.
Con lo cual, si tenemos 850 milímetros de mercurio y ponemos ese factor de conversión, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, pues hacemos esta cuenta y eso te da 1,12 atmósferas. Vale, pues eso lo ponemos aquí 1,12, ¿ves? Ya tenemos esta presión. El volumen inicial dice que son 7 litros. Pues nada, pues ponemos 7 litros. Y la temperatura inicial son 77 grados centígrados. Pues acuérdate de que hay que sumar 273. 77 más 273 son 350 grados Kelvin, con lo cual aquí ponemos 350 porque hay que pasarlo a grados Kelvin, ¿eh? Entonces, la presión P sub 2, pues te dice, tendremos la nueva presión P sub 2 la tienes aquí es de 5 atmósferas. Pues venga, pues ponemos aquí un 5. Y dice que el volumen aumenta al triple. Bueno, pues si el volumen antes era 7 litros, pues 7 por 3, 21, claro. Y dice, ¿tendremos que aumentar o disminuir su temperatura? Bueno, pues vamos a ver cómo sale T sub 2, a ver si esa T sub 2 te sale mayor o menor de 350, que es la temperatura T sub 1. Ya sabes que multiplicamos en cruz y... Bueno, venga, te multiplico en cruz para que sea más fácil. Venga, 1,12 por 7 por T sub 2 es igual a 5 por 21 por 350. Y ahora ya despejamos T sub 2, que será igual a 5 por 21 por 350, dividido entre 1,12 por 7. Vale, pues haces esa cuenta y eso te da 4687,5 Kelvin. Hombre, pues evidentemente, si al principio la temperatura en Kelvin era esta, 350, y ahora es 4687 Kelvin, evidentemente ha habido que aumentar la temperatura, porque te preguntaba aquí, ¿tendremos que aumentar o disminuir la temperatura? Pues evidentemente tenemos que aumentar la temperatura. Y ahora te dice que expreses esa variación de temperatura en grados centígrados. Una variación de temperatura es una resta. Entonces, lo que tienes que hacer es restar la temperatura final, que es 4687,5, menos la temperatura inicial, que era 350. Entonces, la diferencia de temperaturas es 4337,5. Vale, pues esta es la diferencia de temperaturas, la variación de temperatura que se ha producido. La variación de temperatura, si te das cuenta, es lo mismo en grados Kelvin que en grados centígrados. Es decir, es lo mismo poner esto que poner el mismo número, pero en grados centígrados. Porque si tú restas grados Kelvin, te da lo mismo que si restas grados centígrados. O sea, tú imagínate que tienes, por ejemplo, 25 grados centígrados menos 0 grados, menos 10 grados centígrados, ¿vale? ¿Eso cuánto te da? Pues te da 15 grados centígrados. Pero si restas grados Kelvin, esto sería 298 grados Kelvin. Y esto sería 283 grados Kelvin. 10 grados centígrados son 283 grados Kelvin. Y si lo restas, te dan grados Kelvin. En los grados Kelvin no se pone el cerito. Lo que digo es que al restar grados centígrados o al restar grados Kelvin te da lo mismo. Entonces, cuando haces aquí la resta, pues puedes decir que esas restas son grados Kelvin o grados centígrados, lo que quieras. Y como te piden la variación de temperatura en grados centígrados, pues ya está. Esta es la respuesta. Venga, siguiente. Dice ahora, en 20 gramos de metano, CH4, calcula el número de moléculas de metano. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que utilizar factores de conversión y partir del dato que te dan. Mira, 20 gramos de metano, vamos a ponerlo aquí. 20 gramos de metano. Vale, te recuerdo que el esquema para cambiar de gramos a moléculas es este. Mira, si tú tienes gramos, ¿de gramos a qué sabes cambiar siempre? Pues evidentemente a moles. ¿Y de moles a qué sabes cambiar con otro factor de conversión? A moléculas. Bueno, pues te tienes que aprender este esquema. De gramos a moles y de moles a moléculas. De gramos a moles siempre se utiliza la masa molar. Y de moles a moléculas siempre se utiliza el número de Avogadro. Pues vamos a ver, según este esquema, ¿ves? Tenemos que pasar primero de gramos a moles y de moles a moléculas, con lo cual debemos utilizar dos factores de conversión.
Venga, el primer factor de conversión de gramos a moles lo tienes aquí, es la masa molar. ¿Cuál es la masa molar del metano? Pues te deberían dar por aquí las masas atómicas. Venga, te las pongo yo. Venga, los datos serían: la masa atómica del carbono es 12 y la masa atómica del hidrógeno es 1. Con lo cual, si tenemos metano, que sería CH4, pues ya sabes, para el carbono es 12 más, y ahora 4 hidrógenos y la masa de cada hidrógeno es 1, pues sería 16. Esta sería la masa molecular y también la masa molar del metano. Vamos a ponerla en forma de masa molar. Masa molar quiere decir que son 16 gramos de metano, 1 mol de metano. Esto es la masa molar del metano. Este 16 de aquí quiere decir gramos partido por mol, es la masa molar. Pues esto es lo que acabo de poner aquí, ¿ves? 16 gramos partido por mol. Lo que pasa es que lo he puesto al revés. ¿Por qué lo pongo al revés? Pues para tachar los gramos de metano con los gramos de metano. Vale, ya he pasado así a moles. Pero ahora tengo que pasar a moléculas. Bueno, pues con el número de Avogadro. Ya sabes que 1 mol de metano, 1 mol de cualquier gas, son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. Así tacho el mol de metano con el mol de metano, hago el cálculo y me 7,53 por 10 elevado a 23. Se va esto, a ver, vuelvo. Moléculas de metano. Vale, ahora te pide el número de átomos de hidrógeno. Vale, pues es sencillo sabiendo que esto sería una molécula de metano, ¿ves? En una molécula de metano hay 4 átomos de hidrógeno. Pues es fácil. Si tú ya tienes este resultado, que son 7,53 por 10 elevado a 23 moléculas de metano, pues vamos a poner el factor de conversión. Una molécula de metano, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues 4 átomos de hidrógeno. Es decir, al final simplemente tenemos que multiplicar 7,53 por 10 elevado a 23, 7,53 exponente 23 por 4. Vale, pues esto nos da 3,01 por 10 elevado a 24, y estos son átomos de hidrógeno. Vale. Y ahora, si te das cuenta, aquí he pasado de moléculas a átomos, con lo cual continuamos este esquema así, ¿ves? De moléculas a átomos. Tendríamos este esquema así, de gramos a moles, de moles a moléculas, de moléculas a átomos. Y de moléculas a átomos, pues ya tenemos que mirar la fórmula de la molécula, la fórmula esta de aquí. La fórmula molecular del metano, en este caso CH4. Y ahora, el número de moles de átomos de hidrógeno. Moles de átomos de hidrógeno. Bueno, mira, vamos a partir de los 20 gramos de metano. Si utilizamos el primer factor de conversión, tenemos que son 16 gramos de metano, 1 mol de metano. Aquí estamos así. Vale. Tenemos entonces 1 mol de metano, que es 1 mol de moléculas. Bueno, pues está claro que, mira, si yo, por ejemplo, tengo una molécula de metano, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Pues tengo 4 átomos de hidrógeno. Si yo tengo 1000 moléculas de metano, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Pues 4000. 4000 átomos de hidrógeno. Vale, pues si ahora yo en vez de 1000 moléculas tengo moléculas, o sea, 1 mol de moléculas, tengo, mira, moléculas de metano, pues tendré 4 mol átomos de hidrógeno, es decir, 4 moles de átomos de hidrógeno. Pues ese es el factor que voy a poner ahora aquí, ¿ves? 1 mol de moléculas de metano tiene 4 mol, es decir, 4 moles de átomos de hidrógeno. Se va este con este y hacemos el cálculo. 20 por 4, 80. Entre 16, pues me parece que va a dar 5. Sí, 5 exactamente, vale. Pues entonces son 5 moles de átomos de hidrógeno.
Venga, pues llevamos casi 20 minutos, así que cortamos este primer vídeo y en el próximo vídeo seguimos con el problema 5, que es este que tenemos aquí abajo.